Good morning. Buenos días. Helicopter view on AML CFT. Muy bien, quiero hablar de las mejores prácticas con respecto al lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Lo que son las mejores prácticas es el orden de la democracia. So, También es el trabajo del Foro de Inteligencia y Seguro bajo el liderazgo de Robert Pittenger de hablar de eso. ¿Me escuchan bien? Excelente. En mi trabajo en París, en Nairobi y en Washington, yo mencioné que la democracia, si no está fuerte, estará destruido, como en 1940, cuando las fuerzas de los nazis habían sido ganados por los nazis y las fuerzas de los Estados Unidos tuvieron que llegar a liberarnos. Llegaron y establecieron un orden global basado en derecho, y ese orden se rompe porque estamos viendo cosas desde que cambiamos el siglo, que estamos viendo cambios de Rusia, de China, de otros estados. Y estamos viendo que hay cambios de régimen y de fronteras que pueden ocurrir y vamos a pagar el precio. Otro desarrollo que nos asusta es la pérdida de la democracia. Desde hace 15 años hay una pérdida de democracia. Es una recesión, casi 75% según Freedom House. 75% de la población vivía en un país que enfrentaba una pérdida de democracia en el año pasado, una bajada en su democracia. Entonces, la popularidad de las criptomonedas demuestra la falta de confianza que tienen las personas en sus gobiernos elegidos. Por eso tenemos que hacer un cambio. El campeón de la democracia tiene un problema, y no es un problema de un solo partido, es de ambos partidos. Según los estudios que han hecho, es desde hace 10 años un problema que está enfrentando en los Estados Unidos. Ese mes tuvimos una reunión de los miembros del G7 con el OTAN, y se ha identificado 3 puntos relevantes: Rusia, China y el cambio climático. Y la OTAN confirmó que guerra híbrida sí está ocurriendo, y mencionaron las herramientas híbridas que están utilizando. No mencionaron cómo podemos pelear contra ese enemigo híbrido. Y AML y CTF no fue mencionado. Siento que eso es un elemento importante que hay que incluir. Métodos de guerra híbridas han sido utilizados desde hace tiempo, pero ha cambiado con los cambios de tecnología y el aumento de conectividad global. El OTAN sigue siendo un deterrente, pero los miembros tienen que pagar su parte. Estamos viviendo en un mundo diferente donde medios militares serán muy difíciles de desplegar. Tenemos un estudio del Instituto Suizo que demuestra que todos los poderes nucleares están aumentando sus capacidades nucleares. China está aumentando y diversificando su ambiente nuclear. Estamos en un mundo más polarizado y las opciones militares para las democracias son muy limitadas. Para Alemania, la guerra en Afganistán fue lo más largo que han tenido en 400 años, y las pérdidas que han tenido los daños colaterales a la población civil es impresionante. El costo de la guerra
para los Estados Unidos representa 2.6 trillones. Según un reporte de las Naciones Unidas, los talibanes sí son una organización organizada, delincuente, y yo quisiera decir que son más fuertes ahora que hace 20 años. Y una guerra asimétrica no se puede ganarse en el apoyo de la población. Por eso seguimos al siguiente diapositiva, donde tenemos los reportes del inspector general para Irak y Afganistán, y yo leí esos informes y me impresionaron. Varios informes, yo tengo unas partes aquí, pero desde 2012 concluyeron que $1,000 millones se transfieren cada semana desde Irak, 800 millones lavado de dinero transferido bajo pretensos falsos. Transferencias en efectivo que incluyen en el aeropuerto de Kabul no estuvieron utilizados para su propósito intencional, y las personas importantes todavía pudieron pasar controles sin ser revisados, y muchas veces las ganancias estuvieron utilizadas para financiar a terroristas. Yo creo que uno mismo financiando a su propio enemigo no es buena idea. La corrupción es un problema muy grande. Irak, Afganistán. Si queremos realmente regresar con una democracia, mejorar la democracia y ser un modelo para otros países, tenemos que ganar los corazones y las mentes de las personas. Si no, estamos en un problema muy serio. Eso fue lo que estuvimos viendo en Irak y Afganistán. Y ahora, algunas personas hablan de eso hoy o lo van a hablar en la tarde. Entre 80 y 90% de la infraestructura crítica pertenece y está operado por el sector privado, y son los primeros blancos de esa campaña híbrida. Hay otras posibilidades que nuestros enemigos infiltran a nuestros países, nuestras tecnologías, y es muy difícil batallar contra este enemigo. Yo estoy en contra del Nord Stream. Muy pocos alemanes están en contra, pero yo sí. Para lograr esas redes, nosotros así nos abren, siento yo, a la infiltración. Las mejores prácticas en anti-blanqueo de capitales y en contra de financiamiento de terrorismo. Quiero citar a David Lewis, secretaria ejecutivo para FATF. Dice que todos lo están haciendo mal, lo dijo él. Acabamos de tener un reporte de la Unión Europea que todos tienen un déficit 30 años después de que desarrolló esa fuerza de tarea conjunta del Gafi, y estamos viendo hasta más financiamiento de terrorismo. Han visto que Malta está en la lista gris, igual como Panamá, y es interesante que la lista va aumentando, no disminuyendo. Es menos de 1% de los flujos financieros logran ser confiscados. ¿Qué pasó? Ahora, yo quiero demostrar algo que siempre me gusta demostrar. La guerra híbrida es hacer el caos una arma. Yo creo que podemos compararlo a una tercera guerra. Información falsificada, cibercrimen, es el arma que estamos viendo ahora en esa última guerra. Tenemos que cambiar la manera que peleamos esa guerra. Ahora hay algo que no entiendo. Hemos visto unas personas muy valientes que han reportado acerca de las situaciones en sus áreas. Todo el mundo ha visto la corrupción y se ha
difundido, pero ¿cuál de esas ha ayudado realmente a cambiar la situación? Esa corrupción sigue existiendo, la evasión fiscal sigue existiendo, creo que hay más, no menos. Los papeles de Panamá, de Mossack Fonseca, bueno, sí, ahí agarramos a Putin y la familia de Xi y podemos ver dónde guardaron el dinero. Pero no pudimos reaccionar. ¿Por qué no reaccionamos? O sea, Putin no se impresiona cuando lo llamamos y decimos, mandamos unos tanques de Alemania, pero sí se impresiona cuando le quitamos la plata. Su valor neto se estima que está entre 70,000 millones hasta 200,000 millones, dice Boulder. Dos estimados diferentes. La familia Xi tiene un poquito menos, estimado 1.5 mil millones, pero es dinero que no quieren perder. Todo eso trabaja con el concepto de seguir el dinero y confiscar cuando el dólar sigue siendo la moneda más fuerte del mundo. Si perdemos esa ventaja, vamos a tener un problema. Quiero que vean, eso es el fondo de riqueza nacional de Rusia. Pueden decir que es el fondo nacional, el fondo de riqueza de Putin. Y ellos no incluyen el dólar. Aquí, Putin no debería salir de activos de dólares y irse para el euro. Si él no se porta bien, podemos utilizar esa arma. Otro asunto muy importante. Cuando están pensando en el PIB, están pensando en tercer mundo, tal vez África, tal vez Asia, pero los colores en rojo son democracias y su PIB es más de 100% y su comparación entre lo que deben y su PIB está aumentando y está peor ahora debido a coronavirus. Es una situación muy seria. Último, pero no menos importante, el cambio climático. Para el OTAN es una amenaza a la paz. Y cuando miran el informe del Banco Mundial, habla de pesca ilícita, talado ilícita y otro comercio en recursos naturales. Todo eso que es ilícita, la única manera que reciben el dinero es lavado de dineros. ¿Y cómo vamos a detenerlos? ¿Cómo vamos a detenerlos? Muchas gracias. Sí, me dicen, ¿cómo? Gracias. Mr. Andreas John, from the German Bundestag, as Senior Foreign Policy Advisor. Señor Andreas Frank, vamos a decir a todos los que están hablando que tenemos una agenda muy apretada y vamos a estar viendo el reloj. Thank you. Muchas gracias. Y si Selena se llama la mamá de la guerra de lavado de dinero, Andreas Schwartz es el papá de esa batalla contra el lavado de dineros. Y quisiera llamar a Robert Pittenger el santo padre de esa batalla contra lavado de dineros. Él es como el papa en este área, básicamente en su experticia. Muchas gracias, Robert, para su iniciativa y su liderazgo único y extraordinario. Primero que todo, quiero traer saludos por parte del representante del Bundestag, el Parlamento alemán. Él es el Ministerio de Finanzas, anterior Ministerio de Finanzas, que trabajó sin cansar para establecer sistemas estables
y siempre caía en una alianza muy fuerte entre Europa y los Estados Unidos en pelear contra el lavado de capitales. Estuvo en el Foro 11 en Berlín, algunos de ustedes estuvieron presentes y siempre ha apoyado a la iniciativa y manda sus cálidos saludos, especialmente a los representantes del Parlamento. Una manera principal a través de lo cual las organizaciones terroristas hacen su blanqueo de capitales es a través de blanco de capitales basado en comercio, y eso integra diferentes técnicas de diferentes niveles y complejidades. Algunas formas comunes de blanqueo de capitales basado en comercio representan, por ejemplo, mal representar el precio, el tipo de producto, el número de transacciones, y según un informe reciente, ese tipo de blanqueo de capitales blanquea miles de millones de dólares cada año. Y el Departamento de Estado de los Estados Unidos ha identificado a 28 países que están en alto riesgo. Las zonas libres han sido identificadas como áreas particulares de riesgo para lavado de capitales basado en comercio. El centro en Dubái, por ejemplo, es un paraíso para ese tipo de blanqueo de capitales, con casi 330 zonas libres, según un reporte reciente. La prosperidad de Dubái se debe a un constante ingreso que viene de actividades criminales, actores criminales en todo el mundo que operan a través de o desde Dubái, desde Nigeria, desde Irán, desde el este de África. Todos encuentran en Dubái un lugar donde pueden cooperar. A veces, blanqueo de capitales basado en comercio es tan mundano que ni siquiera se sospecha en diferentes empresas. Alrededor de 31 millones de los 3 billones que fue lavado fue a través de empresas en Inglaterra. Según las declaraciones del banco, los órdenes y los pagos vinieron de empresas que tenían cuentas en Estonia, pero las empresas en sí no estuvieron registradas en Estonia. Su sede estuvo en Belice, en Nueva Zelanda o en las Islas Británicas. Entonces, los recipientes de los bienes no fueron los mismos que las empresas que pagaron para esos bienes, y no hubo ninguna relación directa de negocio entre esas diferentes empresas. La entrega de los bienes fue directamente a Ashran. Los bancos tienen que reportar transacciones sospechosas, pero muchas veces los bancos, desafortunadamente, no tienen acceso a la documentación para la mayoría de las transacciones por las cuales están procesando pagos, lo cual dificulta la identificación de actividades sospechosas. Debido al alto volumen de comercio, los documentos de comercio muchas veces están mezclados con comercio legítimo. Entonces, blanqueo de capitales basado en comercio es un esquema difícil de detectar, es complejo y traspasa las fronteras nacionales. Como una actividad transnacional, el lavado de capitales al nivel global y especialmente basado en comercio es un problema que necesita una cooperación transfronteriza en vez de enfrentar un enemigo en común. Las relaciones entre las empresas democráticas están haciéndose más difíciles. Entonces, una norma de transparencia universal tiene que ser establecido, y como lo mencionamos en el foro anterior, en cuanto al
uso beneficioso de todos los tipos de activos. Tiene que haber una estandarización y una interconexión que permite la facilitación y la cooperación en conjunto. Entonces, lo que voy a decir para el día de hoy es lo siguiente. Tenemos que establecer en nuestras democracias, tenemos que fortalecer la democracia porque podemos emplear todas las herramientas de política, incluyendo diplomacia bilateral e internacional, y podemos utilizar también sanciones y así mantener el Estado de Derecho, especialmente aquí en los continentes de América. Podemos trabajar en conjunto como un equipo extraordinario. Y en el marco de este foro, podemos tomar el reto de pelear contra el terrorismo y guiar la globalización hacia líneas positivas y peleando contra autocracias. No hay nada que no podemos hacer en conjunto. Hay muy poco que podemos lograr separados. En ese respecto, congresista Pittenger, vamos a trabajar en conjunto para publicar un memorándum de entendimiento, con lo cual seguimos adelante. Muchas gracias por su presencia y para su comité. Thank you, Mr. John, for your extraordinary leadership. Our great friend Mariano Federici. Muchas gracias por su liderazgo extraordinario. Ahora vamos a estar escuchando por parte del señor Mariano Federici, que va a estar participando de manera virtual. Es el director de K2 Integrity, el expresidente del grupo Egmont en Argentina. Muchas gracias, señor Federici. Adelante. Thank you. Muchas gracias, Robert. Muchas gracias. Con su permiso, quisiera dirigirme hacia la audiencia en español. A todos quisiera comenzar por agradecer a mis amigos Robert Pittenger y Alejo Campos y a los integrantes del board del Foro Parlamentario de Inteligencia y Seguridad por esta cordial invitación y felicitarlos por este primer evento presencial. Quisiera también agradecer y felicitar a las autoridades panameñas por la hospitalidad y organización. Lamento mucho no poder estar ahí y aprovechar la oportunidad de visitar una vez más vuestro querido país. Voy a comenzar recordando que la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo es un esfuerzo global, basada en consensos en torno a cómo debe ser abordada. Los delitos que se persiguen son de naturaleza transnacional. Las amenazas son también, en muchos casos, y especialmente para un país como Panamá, amenazas de naturaleza transnacional. Digo especialmente ahí porque las características de la jurisdicción la pueden tornar especialmente atractiva. Habiendo cometido delitos graves en otros países, pretendan aprovechar sus vulnerabilidades concretamente para lavar el producto del delito. Las vulnerabilidades de un país frente a estos delitos y estas amenazas no son solo un problema del país en cuestión, son un problema global que compromete y perjudica a todos. Vivimos en un mundo globalizado donde las sociedades que se crean en una jurisdicción se utilizan luego para abrir cuentas bancarias en otras, donde se recibe dinero proveniente de otras jurisdicciones también distintas. El sistema es utilizado en su gran mayoría para llevar a cabo negocios lícitos, pero también es aprovechado por los delincuentes que causan daño a nuestras sociedades, precisamente para darle apariencia de licitud al dinero proveniente del delito. Los países que no cooperan en cerrarles las puertas a esos delincuentes representan un problema no solo para sí mismos, sino también para el mundo. Por lo tanto, o cambian y se alinean, o quedan aislados y a su suerte. Es tan simple como eso en el fondo.
Los consensos logrados a través de estos últimos 30 años le han dado forma a una estrategia global de lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Esa estrategia está expresada en normas y estándares internacionales que todos los países son llamados a cumplir. La estandarización de conductas es uno de los pilares fundamentales de esta estrategia, porque tratándose de amenazas y delitos globales, la respuesta tiene que ser global y tiene que ser homogénea. Esta homogeneidad es fundamental para asegurar un efecto disuasivo global que impida a los delincuentes encontrar guaridas o refugios donde esconderse mejor para cometer sus delitos. Y es también fundamental para asegurar una cooperación eficaz entre países que permita una reacción precisa, completa y oportuna al llamado de cooperación de cualquier país que requiera la ayuda de otro. Solo a través de un compromiso serio de cada país con los consensos plasmados en las normas y estándares es que tendremos la posibilidad de ser eficaces a nivel colectivo en proteger la integridad del sistema financiero internacional, el orden público interno de cada país y la seguridad y la paz global. Como decía, vivimos en un mundo globalizado, donde el sistema financiero juega un rol fundamental para garantizar la fluidez del financiamiento a la producción y el intercambio global. El sistema financiero es como la gasolina que mantiene activa la máquina de la productividad y el comercio global. Por eso, preservar su estabilidad resulta entonces esencial para asegurar el crecimiento global y el desarrollo. Por lo tanto, todo factor que ponga en riesgo a la estabilidad del sistema financiero global es y será fuertemente rechazado por la comunidad internacional. Y es un factor de riesgo, y un factor de riesgo fundamental es precisamente la falta de integridad. La integridad es uno de los pilares fundamentales sobre los que se asienta la estabilidad financiera global. La integridad, que es todo aquello que hace a la salud y seguridad del sistema financiero, debe ser fuertemente protegida para mitigar los riesgos a la estabilidad y por ende los riesgos al crecimiento y al desarrollo. Los delitos financieros como el lavado de activos y la financiación del terrorismo comprometen fuertemente la integridad del sistema, representando un riesgo para su estabilidad. Los países que entonces no asumen un compromiso serio e implacable contra los delitos financieros se convierten en una amenaza a la estabilidad y comprometen el crecimiento y la estabilidad propia y del conjunto. En primer lugar, porque otorgan espacio al crimen organizado transnacional. Recordemos que lo que otorga poder y peligrosidad al crimen organizado es precisamente el dinero, su poder de conquista y ocupación territorial, su poder de fuego y de reclutamiento, su poder corruptor, se derivan todos de su poder económico. Y la finalidad que persigue la organización criminal es nada más y nada menos que el lucro económico, para poder no solo mantener e incrementar ese poder, sino también para gozar de la ganancia. Entonces, todo sistema que favorezca el lavado de activos está contribuyendo a los objetivos y al fortalecimiento del crimen organizado, sea que éste opere en el país en cuestión o en otro, y por ende representa una amenaza a la integridad financiera global. Porque nuestro objetivo es cerrarle al crimen organizado todos los espacios, todas las oportunidades de actuación dentro del sistema financiero que puedan comprometer la integridad financiera global. Recordemos también que las amenazas a la paz y la seguridad global, como ser el terrorismo, pretenden hacer uso del sistema financiero para solventar sus operaciones. Los terroristas buscan contar con mecanismos que permitan recaudar, trasladar y poner fondos y otros bienes en manos de quienes planifican y ejecutan atentados. Por lo tanto, todo país que ofrezca un espacio a la financiación del terrorismo, sea que se vincule o no con la comisión de actos concretos y sea que las células operativas residan o no en la jurisdicción en cuestión, representa también una amenaza a la paz y la seguridad global. Porque el objetivo es de vuelta cerrar toda ventana de oportunidad que permita a los terroristas recaudar y poner a disposición fondos y otros bienes que puedan servir para causar daño. Así las cosas, la expectativa global
para todos los países es que asuman el compromiso firme y serio de contribuir a prevenir, detectar y reprimir penalmente los delitos contra la integridad financiera. La estrategia global para combatir estos delitos de la que hablábamos fue evolucionando con el correr de los años, pero desde su inicio tuvo como partícipe necesario no solo al sector público, sino también al sector privado. Esto es simple de entender y tiene que ver, por un lado, con que las oportunidades de prevenir y detectar estos delitos con mayor eficacia ocurren en el sector privado, pero también con que los fines y beneficios de este esfuerzo son mutuos y compartidos. El consenso global nos llama entonces a un alineamiento con la estrategia para efectos de prevenir y mitigar estos riesgos. Y los países que no se comprometan de manera seria con la misma pasan a ser una suerte de oveja negra del sistema, terminando así rechazados por el mismo. La estrategia global consiste entonces en que cada país logre alcanzar un entendimiento de sus riesgos y despliegue acciones coordinadas tendientes a mitigarlos de manera eficaz. Apunta a afianzar la cooperación internacional para que fluya entre los países la información, la inteligencia y la prueba que facilite la acción contra los delincuentes y sus activos. Apunta a que los supervisores supervisen y monitoreen a las entidades financieras, las actividades y profesiones no financieras designadas y ahora también los proveedores de servicios de activos virtuales en el cumplimiento de sus obligaciones contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en línea con sus riesgos. Apunta a que las personas y los acuerdos jurídicos no sean utilizados para lavar activos o financiar al terrorismo y que la información sobre el beneficiario final se encuentre a disposición de las autoridades y sea compartida internacionalmente sin impedimentos. Apunta a que la inteligencia financiera y toda otra información relevante sea utilizada de manera adecuada con las autoridades competentes encargadas de luchar contra los delitos financieros. Y apunta a que los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo sean investigados de manera eficaz, que los delincuentes sean procesados y sometidos a sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas, y privados del producto e instrumentos del delito y de recolectar, movilizar y utilizar fondos para la comisión de delitos. Se espera que aplicando esta estrategia el sistema financiero y la economía global queden protegidos de las amenazas de lavado de activos y financiación del terrorismo, afianzando así la integridad financiera global. Panamá no ha sido exitoso en la aplicación eficaz de esta estrategia. La última evaluación del GAFI detectó deficiencias estratégicas graves en el sistema que aún se encuentran pendientes de resolución. Si bien Panamá ha adoptado medidas para mejorar su sistema, incluyendo a través de la finalización y publicación de su Evaluación Nacional de Riesgos de Financiación del Terrorismo, evaluaciones sectoriales de riesgo para el sector corporativo y APNFDs y las zonas libres, ha adoptado también legislación sobre beneficiarios finales y ha adoptado acciones contra las remesadoras ilegales y está utilizando también mejor los productos de la UIF, quedan aún muchas tareas pendientes. Panamá debe continuar con la implementación de su plan de acción para terminar de abordar sus deficiencias estratégicas. Debe fortalecer su entendimiento de los riesgos en las personas jurídicas como parte de su análisis del sector corporativo e informar los hallazgos a quienes tienen la responsabilidad de desarrollar políticas a nivel nacional para mitigar los riesgos identificados. Debe aplicar un enfoque basado en riesgos a la supervisión del sector de las actividades y profesiones no financieras designadas, especialmente abogados, y debe asegurar la aplicación de sanciones eficaces, proporcionales y disuasivas a los incumplimientos de las obligaciones preventivas contra estos delitos. Debe también asegurar la verificación adecuada y actualizada de información relativa a los beneficiarios finales por parte de los sujetos obligados y el acceso a la misma por parte de las autoridades competentes, estableciendo mecanismos eficaces para monitorear las actividades de las entidades offshore y evaluando los riesgos existentes al uso indebido de personas y acuerdos jurídicos para definir e implementar medidas específicas tendientes a prevenir el uso indebido de accionistas y directores nominados. Debe continuar utilizando sus informes de inteligencia de la UAF, que son de gran valor
para la búsqueda de la verdad y la justicia. Estas deudas pendientes forman parte del compromiso de alto nivel realizado por las autoridades panameñas con el Gafi, y si bien Panamá continúa trabajando, todos los plazos se encuentran ya vencidos. Por eso es importante que el esfuerzo no decaiga. Cabe recordar que en las instancias de evolución en las que se encuentra la implementación de la estrategia global, la comunidad internacional no espera solo el cumplimiento formal de estos estándares, sino también la implementación eficaz. La implementación es lo que permite evaluar el nivel de mitigación real de los riesgos y el grado en el cual el sistema está logrando sus objetivos. Miren, para finalizar, el pilar fundamental sobre el que descansa esta estrategia es la confianza. Los países se mantienen confiables, honrando sus compromisos y cumpliendo con sus obligaciones en la lucha contra los delitos financieros. La confianza no se mide por las declaraciones políticas y las palabras lindas. No se mide tampoco solamente por las normas que se sancionen o las reformas institucionales que se efectúen. La confianza se mide fundamentalmente por las acciones, es decir, por la implementación eficaz. Mi consejo entonces a mis queridos amigos panameños sería entonces: focalícense en las acciones pendientes, implementen el plan de acción al que se comprometieron y háganlo rápido, sin perder más tiempo. Así recuperarán la confianza y serán recompensados. Muchísimas gracias y a disposición para contestar cualquier pregunta. Very good. Thank you, Maria. Muy bien, muchas gracias, Mariano. Excelentes sus palabras. Mientras consideramos cómo mitigar esos retos de financiamiento ilícita y comercio ilícita, algo crítico aquí es el uso correcto de las capacidades de software. Y por eso estoy muy agradecido que una empresa como SAS, la empresa más grande de software analítica, está aquí con nosotros el día de hoy. Y puede demostrar las capacidades que tenemos el día de hoy. Hemos tenido conversaciones con el señor Fiori, con quien yo he reunido en la zona libre de Colón. Ahí hace falta tecnología para hacer trazabilidad. Y esas tecnologías existen. Por eso estoy muy agradecido para el señor Jeffrey Cooper, el director de FinTech en SAS, el anterior director de operaciones internacionales en la investigación criminal del IRS. Muchas gracias por estar aquí y gracias por su empresa que ofrece ese liderazgo excelente para personas libres en todo el mundo. Good morning. Buenos días a todos. Muchísimas gracias por la oportunidad de hablar en este evento tan prestigioso. Gracias, congresista Pittenger. Y es la primera vez que viajo desde el inicio de la pandemia. Estoy muy feliz de estar aquí en el país de Panamá. Quiero hablar un poquito sobre mis antecedentes, porque resalta cómo yo veo lo que es el blanqueo de capitales y cómo pienso sobre delitos financieros. Trabajé en 30 años con investigación criminal en lo que es el Servicio de Rentas Internas de los Estados Unidos. Era el director para operaciones internacionales con diferentes adjuntos en todo el mundo. Tenía un adjunto aquí en Panamá, así que he trabajado con el gobierno de Panamá. He trabajado en investigaciones de rentas internas, de blanqueo de capitales y también de lo que es lavado de dinero mediante operaciones comerciales, corrupción y demás. El punto clave en todas estas son los datos. Aquí en el SAS Technology yo trabajo y voy a todo el mundo y me aseguro que las agencias del gobierno del mundo entiendan los beneficios de utilizar las tecnologías a lo mejor de sus capacidades y ayudar a los gobiernos a entender que el costo del hacer nada, pues no es nada. Por una parte, como investigador criminal, mi trabajo era seguir el dinero y hacía muy buen trabajo con rentas internas en buscar el dinero. Pero en la tecnología se tratan los datos, seguir los datos. Porque los datos es quien cuenta la historia. La pregunta es, ¿cuál es la historia que está contando? Si pensamos en las últimas 20 investigaciones con respecto a lo que es blanqueo de capitales,
y también financiamiento del terrorismo, siempre hay investigadores criminales. Lo digo porque cuando uno piensa en cómo luchar contra esto, hay que pensar eso desde un punto de vista holístico, significando que hay que ver, uno, la tecnología. ¿Cuánto tiempo toma para que un individuo haga 10 millones de transacciones financieras o 1.000 millones de transacciones financieras? ¿Cuánto tiempo le puede tomar a un individuo hacer eso? Creo que nadie tiene la respuesta, pero le puedo decir a usted que con la tecnología hablamos de minutos, horas, a veces días, para hacer todas esas transacciones, significando que tienes que tener el nivel de tecnología para poder hacer eso. Vamos a hablar de la tecnología desde lo que es la transformación digital. En este momento vivimos la transformación digital, ya sea que la organización quería ser parte de la transformación digital o no, lo hacen porque hemos trabajado todos por un año desde casa, pero los delincuentes siguieron trabajando, ¿verdad? Ahora, si pensamos en el PIB en este momento, más del 10% del PIB mundial, si vemos el estímulo económico brindado, es exactamente eso. La evasión fiscal y falta de cumplimiento es el delito económico más grande en todo el mundo. Y si vemos el fraude que existe, la pregunta que nos debemos hacer, esto fue enviado a lo que era lavado de dinero y también financiar el terrorismo. Y si es así, ¿qué porcentaje de ese dinero fue utilizado para eso? Y nos tenemos que poder hacer estas preguntas. ¿Y de qué manera la tecnología puede ayudar a contestar estas preguntas que nos hacemos? Así que los que permiten que ocurran estas cosas, los banqueros, los facilitadores, los que permiten que ocurra el lavado de dinero mediante operaciones comerciales y blanqueo de capitales. ¿Cuál es la historia tras esos datos? Porque los datos siempre están ahí. Los gobiernos hacen buen trabajo y aunque yo he trabajado para rentas internas por 30 años, he trabajado con otros gobiernos en el mundo y todos son muy buenos en decir, dame esto, dame lo otro, pero no necesariamente cómo utilizarlo. ¿Cómo es que la información que tú recibes la estás utilizando y cómo eso se relaciona con el resto de la información dentro de tu propia agencia, primordialmente, secundariamente dentro de tu país? Y luego, ¿cómo eso se puede correlacionar con toda la información de todos los aliados en el resto del mundo? Significando que debes poder tener un panorama de 360 de una corporación, de una entidad. Porque para ser honestos, ellos se están escondiendo detrás del hecho que piensan que los gobiernos no van a cooperar entre sí. Vamos a hablar sobre criptomonedas. Las personas están algo asustadas con las criptomonedas. No fue hasta el 2014 que los Estados Unidos indicó que las criptomonedas es una propiedad. En este momento, el IRS o rentas internas de los Estados Unidos por primera vez han indicado que si tienes una criptomoneda en este momento, debe estar en tu formulario 1040. Si quieres detener el lavado de dinero a través de las criptomonedas, pues los gobiernos del mundo deben unirse. Y al nosotros tener las autoridades fiscales, significa que podemos enfatizar ese punto. Cuando lees un periódico, Washington Post, un periódico en los Estados Unidos, me acuerdo que en la segunda o tercera página en ese periódico, algo no era muy importante, pero cuando algo está en los titulares, en la primera plana, es importante. Para quitar el misticismo de las criptomonedas, las rentas internas y otras agencias utilizan la tecnología para desmistificarlo. Antes era muy anónimo, pero ya no es anónimo, porque ahora tenemos la tecnología y la capacidad de enlazar los datos en tiempo real y poder ir tras estos malhechores y poder calcular todo en tiempo real. Y esto ha incrementado mejor a lo que podemos hacer. Ahora, con las criptomonedas, lo que puedo decir que es un desafío, porque por una parte tenemos Bitcoin y las agencias con tecnología ahora son muy buenos en revisar la criptomoneda o utilizarla. Ahora, el desafío son lo que son los NFT. Ahora, podemos utilizar dinero para comprar criptomonedas. Al inicio era muy fácil
para nosotros los estamentos de seguridad buscar a los malhechores, porque pensábamos, una vez que traspasan la criptomoneda a lo que es dinero, entonces podemos encontrar a esa persona. Pero ahora si tienes un NFT, aparte del blockchain, aparte de Bitcoin, eso es un desafío adicional, porque ahora los gobiernos, pues, es algo que puedes coleccionar. Ahora tienes una propiedad y ahora tienes este NFT que hemos identificado como colectible. Algo que puedes coleccionar, pero no hay una respuesta unificada a esto. Si tienes una situación donde hay un país que es un paraíso fiscal, ese mismo país podría ser identificado como un lugar donde podrían hacer blanqueo de capitales. Extinción de dominio. Vamos a pensar en eso. Seguir el dinero. Hablar sobre seguir el dinero y seguir los datos para interrumpir o desmantelar, hay que poder ver lo que es el beneficiario final y algún tipo de registro. Hay países donde hay más empresas registradas que ciudadanos en todo el país. Y voy a repetirlo, hay más negocios y corporaciones registradas que ciudadanos en el país. Esto ha sido un problema crítico en todo el mundo. Estamos haciendo más y más para abordar ese problema, pero lo que hace la tecnología es que nos permite ver esa economía para poder ver esa corporación o esos negocios para entender dónde está el beneficiario final real. Pero eso no es algo que pueden hacer los agentes específicamente. Aunque tenemos muchos desafíos el día de hoy, específicamente si pensamos en contratación, podrías contratar a un auditor o agente criminal, pero ahora necesitas científicos de datos porque tienes que entender los datos. Ahora estás contratando expertos en criptomonedas o en datos y ciencia. Así que significa el panorama ha cambiado porque la tecnología ha cambiado, pero necesitamos que las leyes cambien también. Las leyes deben cambiar para ponerse al día. Necesitamos más cooperación con el sector público-privado que existe. Porque una cosa es tener legislación y algo completamente diferente es pedirle a los gobiernos hacer que se cumpla la aplicación de la ley. Y debemos pensar en un resultado diferente. Y esa información, ¿cómo la vamos a utilizar? Porque lo que no quieres hacer es crear una situación. Y creo que lo hicimos al principio con nuestra ley de FATCA, donde requeríamos que los países nos brindaran a nosotros la información, pero no teníamos la forma tan rápida de utilizar la información que nos enviaban. En el mundo de criptomonedas hay una legislación que va a requerir que se reporte las transacciones por encima de $10,000, pues debe ser reportada. Pero también tienen que tener la capacidad de minar esos datos para poder entender en esa esfera en particular de datos qué es lo que está ocurriendo. Transformación digital, leyes, tecnología, extinción de dominio, facilitadores profesionales y beneficiario final. El tema aquí, todos son delitos financieros, ¿verdad? La tecnología es muy clara con que ese es el futuro, porque estamos en la transformación digital, porque creo que ha pasado un año desde que fui a la oficina y algunos amigos de estamentos de seguridad de FBI, Interpol, la DEA, la Europol, ellos han tenido el mismo problema que tengo. Los malhechores han seguido luchando, han seguido buscando oportunidades. Lo que ha incrementado es los datos. Si lo pensamos, piensen en todas las transacciones que usted ha tenido que hacer sentado en casa para su vida personal, para el negocio normal. La cantidad de datos que existe ha incrementado. La forma de utilizarlo, la forma de utilizar lo que es la tecnología open source o de fuentes abiertas. Cuando hablo de fuentes abiertas es que puedes entender o tener un panorama de 360 grados de una empresa o de otro individuo. Levanten la mano, voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos tienen apps en su celular? Creo que todos, casi. ¿Usted leyeron la pequeña letra adjunta al bajar ese app?
Eso es para que alguien te pueda rastrear cada transacción y cada cosa que tú haces en tu vida. Pero bueno, eso es tecnología y uno lo piensa de esa manera. Para poder utilizar esa tecnología, pues es clave tener eso. Gracias. Excellent presentation. Excelente presentación, muchísimas gracias. Ahora escuchamos por parte del señor Pete de la Cuesta, agregado legal de la FBI de la Embajada de Estados Unidos en Panamá. Gracias, señor. Buenos días. Con su permiso, me gustaría hablar en español, si me lo permite. Muchas gracias por la oportunidad hoy de compartir con ustedes la información sobre lo que es la fuerza tarea del FBI aquí con nuestro compañero en Panamá. Primero le tengo que decir que el FBI tiene una historia muy bonita aquí en Panamá porque llevamos más de 75 años cooperando aquí en Panamá, siendo un miembro de la embajada, tanto como un compañero con los servicios de seguridad. Las prioridades del FBI son importantes porque no son solamente prioridades para nosotros dentro de los Estados Unidos, pero también fuera de los Estados Unidos, tanto como combatir la corrupción pública a todos los niveles y combatir el crimen organizado. Antes de hablar de blanqueo de capital, le tengo que decir que el blanqueo de capital es un instrumento para facilitar el crimen organizado y la corrupción. Tenemos que entender que lo que podemos hacer para combatir el blanqueo de capital es hablar sobre corrupción, hablar sobre narcotráfico, hablar sobre lo que es el crimen organizado. La corrupción sabemos que aumenta la delincuencia, pero más que eso, da la oportunidad de crear instabilidad en los gobiernos. Y eso es un problema que hemos visto en muchos países, que se entiende lo que es la corrupción y cómo es la corrupción. ¿Qué es lo que la corrupción necesita? ¿Qué es lo que necesita el crimen organizado? Dinero. ¿Cómo lo podemos? Y la forma más fácil de combatir estos delitos es por el blanqueo de capital. La investigación de blanqueo de capital. La investigación de blanqueo de capital es un instrumento. De nuevo, un instrumento que se puede usar para combatir el crimen organizado, la corrupción, el narcotráfico. Aquí en Panamá, cuando Panamá fue puesto en la lista gris, se vio una oportunidad, porque a la misma vez hubo un cambio de administración. Y durante ese cambio de administración se decidió que Panamá, el presidente Nito Cortizo, iba a hacer todo lo que podía para sacar a Panamá de la lista gris. No solamente sacar a Panamá de la lista gris, pero asegurar que Panamá nunca estará en esa lista de nuevo. Había voluntad política. Y nosotros como el FBI, la Embajada Americana, con los compañeros de IRS, de DEA, de HSI, vimos una oportunidad de trabajar junto con los panameños. Y empezamos una fuerza tarea. El FBI tiene una historia con la fuerza tarea muy interesante, porque empezó el concepto de fuerza tarea hace muchos años, simplemente para investigar robos de bancos. Y después agrandó las fuerzas de tarea ahora para investigar el terrorismo. Bueno, ese concepto sabemos que trabaja. Trabaja porque tenemos la oportunidad de trabajar junto con agencias que normalmente no comunican. Aquí en Panamá, la Fuerza Tarea de Blanqueo Capital y Corrupción tiene varios miembros panameños. La Dirección de Investigación Judicial, parte de la Policía Nacional, que son los miembros que son los investigadores, los peritos en el análisis de la data. El Ministerio Público, los fiscales, que van a llevar que manejan los casos y llevan los casos al juicio. La Unidad de Análisis Financiero, que es una unidad de inteligencia que nos da el apoyo para identificar la información o los casos que están entrando. Interesante también es que hemos incluido la Dirección General de Ingresos, porque eso, como vimos con el FATF y el GAFI, es un delito que es el delito precedente que se puede usar para investigar blanqueo de capital.
y su pertenencia a bancos, que no es un investigador, pero es un regulador aquí en Panamá. Y eso tiene la oportunidad de asistir en cambiar las regulaciones para facilitar las investigaciones dentro del país. Trabajando con los miembros, los panameños, tenemos miembros del FBI. Perdón. El enfoque de la iniciativa esta es 3 partes. El desarrollo de la capacidad. Estar seguro que los personal que están realizando las investigaciones tienen la capacidad, el entendimiento de los procesos, del delito, de formas diferentes en cómo se pueden llevar a cabo las investigaciones. El intercambio de inteligencia, no solamente entre las agencias dentro del país, pero a nivel internacional. Y la colaboración operacional, que es muy importante, porque ahí son casos que nosotros podemos ver aquí en Panamá, que pueden ser simplemente panameños, pero también pueden tocar los Estados Unidos. Y le digo que aquí, muchos de los casos en Panamá van a tocar los Estados Unidos, simplemente porque los 90 y pico bancos que tenemos aquí en Panamá tienen una relación correspondiente con bancos en los Estados Unidos. Y esa relación correspondiente nos da a nosotros, al FBI, a la agencia de los Estados Unidos, la DEA, HSI, IRS, la oportunidad y la jurisdicción para investigar. El desarrollo de las capacidades. La idea es entender procesos diferentes que no han usado aquí en Panamá. Aprender de los procesos que ya nosotros hemos tenido muchos años usando en los Estados Unidos, usando tecnología nueva que aquí no lo han usado, que usamos en el FBI para facilitar las investigaciones. Cómo ver las cuentas bancarias. El proceso que toma para analizar las cuentas bancarias aquí es un poquito diferente de lo que hacemos en los Estados Unidos. Le toma aquí hasta 3 meses revisar una cuenta bancaria por la cantidad de data que tienen. Nosotros tenemos procesos diferentes que facilita eso usando tecnología que lo podemos hacer en un día, unas horas. Ese intercambio, esa oportunidad de trabajar juntos, traemos nosotros entonces la tecnología, la experiencia de los investigadores nuestros para facilitarlo. La idea de trabajar juntos es identificar los procesos que han fallado, ¿no? Los procesos administrativos, los procedimientos que son restrictivos y cuáles otras barras tienen para poder realizar las investigaciones. Agilitar las investigaciones por proximidad. ¿Qué significa eso? Por la primera vez están sentados juntos, no en diferentes partes de la ciudad. Tenemos el Ministerio Público sentado al lado de miembros de la DIJ, al lado de miembros de la Unidad de Análisis Forense, junto con el FBI, para poder compartir información, hablar de los casos y ver cómo podemos trabajar más rápido, ser más ágiles en las investigaciones y cómo identificar problemas que en el mismo sistema que entonces le podemos poner al Ministerio de Seguridad, al Ministerio Público, a la Asamblea, que por favor ayuden a cambiar las leyes para facilitar las investigaciones y combatir el blanqueo de capital. Leyes como la extensión de dominio, que es necesaria para poder tener las investigaciones, para poder apoyar el sistema de seguridad en el país. Intercambio de inteligencia, sumamente importante. El intercambio de inteligencia es lo que va a facilitar todas las investigaciones. Y es un proceso que sí existe y es formal. Pero cuando pueden usar intercambiar inteligencia en una forma informal, permite que las investigaciones se muevan mucho más rápido. Y la colaboración operativa. Todos tenemos un interés. El interés de los Estados Unidos es también los casos. El FBI también tiene deseo de ver casos de blanqueo
que afectan a ciudadanos americanos, tanto aquí como en Panamá. Hay una necesidad para trabajar juntos, trabajar con testigos cooperantes, cuentas bancarias. El estado actual, ahí ven que el grupo es bastante grande. No sé si decirle que es bastante grande, 40, 45 personas a nivel nacional para investigar el blanqueo de capitales, el financiero terrorismo y corrupción. No creo que es suficiente, pero ahí vamos a empezar. 34 oficiales de la DIJ, 6 personal del Ministerio Público, y ahí ven la lista. Del FBI, de la parte del FBI, tenemos 2 agentes especiales y un analista financiero. Interesante que estamos aquí en este edificio, justo al lado del Ministerio de Seguridad, y al otro lado del Ministerio de Seguridad, en donde va a estar el edificio de la Fuerza Tarea. Para estar tan cerca, del Ministerio de Seguridad, hemos visto que ese es el interés que el gobierno tiene para combatir el blanqueo de capital aquí en el país. Cooperación internacional, sumamente importante. Estas investigaciones no tienen fronteras. Blanqueo de capital, corrupción, crimen organizado, no cree en ninguna bandera, no reconoce las fronteras nuestras. Entonces tenemos que trabajar juntos como una unidad, un equipo, una fuerza tarea para combatir la corrupción y el crimen organizado, usando la herramienta de investigaciones contra el blanqueo de capital. Muchas gracias. Thank you, sir. Muchísimas gracias, señor. Fue excelente. Esto completa nuestro tiempo. Es hora del almuerzo, terminando la sesión de la mañana. Esperamos que regresen todos a las 12:45. Disfruten su almuerzo.